Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Y aunque la tentación es grande de empezar la discusión del día de hoy sobre la visita del Papa, por si la primera dama rompió o no el protocolo al vestirse de blanco frente a su santidad, todo indica que sí podía vestirse de blanco. Hoy de nuevo hacemos el programa buscando otros significados, tal vez más profundos, no estoy seguro de si más importantes. Y vuelvo entonces a los lemas de la visita. Para los menos interesados en significados está la portada del diario ¿Qué hubo?, el de mayor circulación en Colombia. ¿Qué hubo, Papa? Pero fuera de chiste, ahora sí a los lemas de esta visita, atrás ni para coger impulso. Este habría podido ser el lema de la visita del Papa Francisco en versión más colombiana. Esa idea, más que el ambiguo demos el primer paso, empieza ya a hacerse cada vez más clara con las distintas intervenciones del Papa, con sus pequeños gestos, de los que hoy hubo muchos en Bogotá. La jornada de hoy será tal vez la más política, la de la capital de Colombia, donde está el centro del poder, y desde la Plaza de Armas de la Plaza de Nariño vimos, como repasaremos en el programa de hoy, los intentos predecibles, pero realmente hoy especialmente grotescos, del presidente Santos de matricular a Francisco con su paz, con su paloma, con el legado de su gobierno. Además del quite respetuoso del Papa, en la Casa de Nariño hubo, en efecto, un apoyo a la paz, pero a una paz que parece ser más grande de la que define Santos. Hubo además, frente al centro del poder, un dedo hundido en la llaga de la Iglesia Católica, la jesuita especialmente, que parece entender cuál es la herida sangrante más protuberante en nuestra sociedad, la colombiana, y es la desigualdad. Un dedo hundido frente a quienes son los mayores responsables de esa herida, los poderosos, los pura sangre, para usar las palabras del Papa Francisco. El Francisco más suelto del día, el más fresco, se vio en la Plaza de Bolívar hablando frente a los jóvenes católicos. Fue ahí donde su mensaje de impulso, de movimiento, de futuro fue más claro. A un futuro que pinta bien, a un futuro muy distinto del que se pinta la mayoría de personas en este país, pero que el Papa quiere descubrir. Y en ese sentido, lo de que nadie es profeta en su tierra aplica para este argentino. Veremos si sigue aplicando cuando se devuelva al Vaticano. En el centro del poder del catolicismo colombiano, frente a los obispos del país, Francisco también lanzó palabras para poner a la iglesia en movimiento. Palabras que de nuevo tocaron el tema de avanzar. Avanzar no con uno u otro bando político, sino con lo que deben estar haciendo los curas, hablando con su gente. Y no solo los curas, todos. El mensaje del Papa, como habrán oído hoy tal vez 1000 veces en televisión, es para todos. Y esto sonará a lugar común, si no fuera por el enorme poder de liderazgo que de hecho este señor, santo o no, que sacó a casi un tercio de Bogotá a la Plaza de Bolívar tiene, o a la calle, a saludarlo, a verlo, a saludarlo, a querer tocarlo. Y eso es poder, poder terrenal o espiritual, eso es poder. Quedará por verse si lo suficiente poder para que este país se decida realmente a mirar para adelante. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche, para seguir los pasos del Papa Francisco por Bogotá, nos acompaña Carlos Novoa, es sacerdote de la Compañía de Jesús, sacerdote jesuita, profesor titular y doctor en teología de la Universidad Javeriana de Bogotá. Está en su salsa. Señor, muchas gracias por venir. Lo vimos hoy en el cubrimiento de Caracol Televisión. Todo el día. Todo el día. Esa voz. Gracias por esta invitación que me honra, querido Daniel. Y también nos acompaña Andrés Hoyos. Andrés es fundador de la revista Malpensante y hoy de nuevo su director. Es escritor, es columnista del diario El Espectador. ¿Qué tal, Andrés? Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Sí, yo supongo que estoy también aquí un poco a título de persona no necesariamente creyente, pero pues en general me ha gustado lo que he visto de la visita del Papa. Pero a título de persona muy pensante, así no sea creyente, Andrés. Creyente y pensante, sí, dos bichos distintos. Muy pendiente de esta visita, sí, pero el equilibrio creo que entre
no creyente o el ateo y el experto, el doctor en teología. Creo que va a ser interesante para desmenuzar las palabras de Francisco, de Jorge Bergoglio, que es en esencia creo que un político, y por eso un programa que trata sobre el poder la tiene muy fácil hoy para hablar de lo que fue el Día de Bogotá del Papa hoy. Quiero empezar con lo que dijo en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el centro del poder administrativo de la capital. Y quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso. Este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz. Que este esfuerzo nos haga huir de toda tentación de venganza y búsqueda de intereses solo particulares y a corto plazo. Resuena en el corazón de cada colombiano el aliento del gran compatriota Gabriel García Márquez, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Una sonrisa socarrona suya del Papa citando a García Márquez, Andrés. Pues sí, digamos, ese santo laico que tenemos nosotros, que es Gabo, realmente sale a relucir en todas partes, y con el perdón del Papa me parece que no ha lugar esa mención. Bueno, Gabo era periodista, seguramente se hubiera interesado en toda esta visita, pero pues, ahora, mejor político el Papa Francisco que García Márquez, eso por lo menos. Carlos, ahí hubo un mensaje no tan cifrado de apoyo, yo no sé si se puede decir de apoyo al proceso de paz con las FARC, pero en general de los intentos de este gobierno. No, yo creo que Francisco ha dicho muchas veces, aquí tengo las citas por si de pronto hay dudas, Francisco ha sido claro, comillas, voy a Colombia cuando el proceso de paz y el acuerdo entre las FARC y el gobierno nacional esté blindado, la palabra es fuerte, esté blindado sí, por el país y la comunidad internacional. En ese instante voy a Colombia a enseñar la paz. Entonces, evidentemente, el Papa Francisco apoya el proceso de paz. Obviamente, dejemos en claro, apoyar el proceso de paz no significa apoyar ni un líder político específico ni un partido político específico. Esa no es la tarea de los clérigos, esa no es la tarea de Francisco, ni es lo que está haciendo, ni va a ser. Pero él sí apoya el proceso de paz porque es obvio, es apenas obvio. ¿Yo cómo me voy a quedar indiferente cuando miles de guerrilleros entregan las armas? ¿Yo cómo me voy a quedar indiferente cuando sé que en el hospital militar ya no hay hermanos nuestros militares desangrándose, mutilados, inconscientes? Ya no hay uno. ¿Yo cómo me voy a quedar indiferente frente a eso? ¿Yo voy a decir que no estoy de acuerdo con eso? No, perdónenme, eso es un asunto de humanidad elemental. Humanidad elemental. ¿Cómo no vamos a apoyar eso? Sí, y aquí curiosamente, yo lo dije en un tuit esta semana, curiosamente entonces esa, digamos, tendencia, Francisco, a esa mirada positiva hacia la paz, hizo que incluso, pensaría yo, comunistas ateos como la guerrilla de las FARC y liberales relativistas como usted, Andrés, estuvieran esperando a Francisco con más ganas que algunos conservadores más religiosos que uno pondría en la oposición política, digamos, al acuerdo. Bueno, yo recibí varios correos electrónicos de lectores, porque yo pues pongo mi correo en el Espectador y me escriben y he escrito sobre esto, diciéndome que ese cura comunista espantoso, etcétera, etcétera, que había venido, que ese papa comunista, ¿no? Ahora, de lo que dice el padre Carlos, lo único que digamos, lo único que yo diría es, claro, tuvo que esperar a que estuviera blindado el acuerdo, ¿no? Más arrojado hubiera sido, pues, que
que de alguna manera lo forzara, pero entiendo que un papa desde Roma no se puede meter, digamos, en los tejemanejes muy directos de un proceso de estos. Pero, a ver... incluso vino, es decir... pero déjame una cosa importante, porque tienes toda la razón. Digamos, del liberalismo hasta la izquierda más o menos razonable de Colombia, que es un campo muy grande, digamos, ha habido un consenso muy grande en que la paz es absolutamente necesaria para el progreso del país. ¿Quiénes se oponen a la paz? Porque también están en los correos. Hay un pequeño grupito de una izquierda, digamos, urbana, radical, botapiedra, etcétera, que todavía está muy ardida y más o menos dice que hay que seguir pues con una virulencia, no sé si con una violencia muy grande, con una virulencia, pero sí. Lo otro evidentemente es la derecha del espectro. O sea, si alguien está aburrido en este momento aquí, hoy, es Uribe. Uribe, esto le desmorona un poco su campaña, yo creo. Perdóname una cosita. Sí. Pues como yo estoy hablando con un hombre de ciencia y un hombre que dice que es razonable, y como los creyentes, para su información, también somos razonables, porque a mi juicio no hay ninguna incompatibilidad entre la razón y la creencia, todo lo contrario. Tu hermenéutica es absolutamente respetable, pero pongamos la otra hermenéutica sobre la mesa. Que Francisco no venga hasta que estén blindados es un mensaje muy duro. Es decir, o Colombia realmente se da la pela por la paz, o lamentablemente critico esa actitud. Pero que es otra hermenéutica. Y es decir, yo no diría antes... Sí, pero van a ayudar, porque es que la Iglesia no ayudó tanto en el proceso de paz. El cardenal Salazar... No me parece que sea exacta esa afirmación. Perdóneme, el cardenal Salazar y tal hicieron una serie de distinciones y uno lo nota un poco en una entrevista que le hicieron en El Tiempo hace poco. La conferencia episcopal dijo que se mantenía neutral la Iglesia durante el plebiscito. A ver, mira, hay una afirmación o sea, el plebiscito había que votar que Francisco dijo que había que votar que sí. No lo dijo claramente. Y la Iglesia dijo que quién sabe. Francisco dijo que había que votar sí, lo dijo clarísimo. Ahora, mira, Andrés... Me quedo con Francisco. Yo también, por supuesto, por razones obvias. Mira, Andrés, que la Iglesia no estuvo con el proceso de paz, precisemos. Conocer es diferenciar, mi querido Andrés. Conocer es diferenciar. ¿Qué es Iglesia? Iglesia no son 5 mitras. Iglesia somos todos los creyentes. Y entonces yo creo que hubo un grupo de creyentes y hay un grupo de creyentes, curas, laicos, científicos, académicos, industriales, obispos, que nos dimos la pela por la paz y que nos dimos la pela por un tratado de paz, que evidentemente no es toda la paz, por supuesto que no, claro que no, pero es un paso importante. Entonces, que la Iglesia no estuvo con el proceso de paz, perdóname, bueno, no es exacto. La Iglesia no es grande. Déjeme le aclaro entonces. Es bonito. Aquí hay, digamos, yo entiendo que la Iglesia, digamos, colombiana y el siglo XX fue muy claro en eso, tiene una serie de divisiones. La Iglesia reaccionaria que hubo y que fue muy fuerte hasta el Concilio Vaticano II, de esa queda un grupo de gente. Yo no estoy diciendo que el cardenal Salazar sea o no sea, pero queda un grupo, pero ahora son minoría. Esos son enemigos de la paz. Y están en la Iglesia. Hay un grupo de la Iglesia que no está de acuerdo digamos... No son muy cristianos para mi gusto, pero bueno. Sí, hay un grupo que no comulga con los acuerdos de paz. Mira esa palabra tan bonita. No comulga con los acuerdos de paz y hay unos obispos, eso no estoy diciendo revelando ningún secreto de confesión, hay unos obispos que no les entusiasma, que no ven claramente ese acuerdo entre el gobierno nacional y la paz. Para ellos hubo unas palabras. Antes de eso, yo quería poner el momento de la antorcha. Se habló mucho de la instrumentalización que se iba a hacer del Papa con fines políticos. Pero usted, ¿por qué anda peleando con el pobre Santos ahora? El único día que no hay que pelear con él. No, estos liberales de colombianos, incluido el director. No, hombre, yo no soy santista, yo soy amigo del proceso de paz, no soy santista. Pero entonces ahora le van a sacar... Hombre, él no es la mata de la comunicación, pero ¿y? No. Pero ayer, por ejemplo, digamos que jugamos con el tema de los uribistas, que si el Papa los había volteado a mirar o no los había volteado a mirar, que si los había ignorado o no. Uribe plantado en la 26 esa idea, esa ecuanimidad tan
exagerada en un tema como el Paz. La Paz no se vale. Pero mire esto, y mírelo y lo comentamos a ver si no es un poco, cursi, como usted diría, too much. Okay. Su Santidad el Papa Francisco y el señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón, encienden ahora la llama eterna como símbolo de reconciliación, esperanza y paz. A ver, entonces, si no le parece un tris grotesco. Me parece eso, cursi, pero ¿por qué señalarlo? Pero bueno. Padre, usted que, es decir, aquí Santos es evidente, pero que Santos ya tiene, no es esto de empujar los límites de la paz que quiere. Yo entiendo, Francisco va a hablar a favor de la paz, pero yo creo que es a favor de una paz más amplia de la que tiene en su mente el presidente de la República, que realmente no ha podido convocar al país. Mira, Francisco ha sido muy claro en que la paz es algo muy amplio, muy complejo, que pasa por la conversión de cada una de nosotras, colombianas y colombianos, para dejar nuestros egoísmos, nuestros odios, nuestras arrogancias, nuestros clasismos, nuestros machismos, tantos sismos que tenemos en esta sociedad. Con todo respeto tuyo, pues la palomita y la llamita, pues a mí personalmente es una cosa folclórica. Pero de ahí a decir que es que entonces estamos manipulando y que entonces el Papa va a apoyar al partido de la U y que entonces el Papa le está dando un puño en la cara a Uribe, me parece que ahí sí citemos a nuestro amigo, too much. No, pero yo no estoy diciendo. Me está diciendo que yo digo eso. No, yo no digo eso. A ver, yo lo que digo. A ver, perdón, aclaremos. No le digo. Pero, a ver, padre, yo no dije eso. Yo no dije eso. No, tú dijiste solamente too much. Es que yo solamente te estoy citando el too much, no más. Yo fui el que Andrés podría haber dicho too much, pero eso nunca lo dijo. Pero, a ver, creo que ustedes aquí están. Pero, a ver, a ver. El Papa Francisco, digamos, porque las abdicaciones papales son muy raras, hubo la de Benedicto XVI, antes fue por allá el gran refuto del Dante, etc. Santos se jubila el 7 de agosto de 2018. Se va y nos deja en paz para bien o para mal y deja en paz Entonces, Santos es un accidente, bueno, Francisco en cierta medida también es un accidente, y estoy de acuerdo, la paz es, a ver, para mí es el único acto de madurez cierta que ha cometido, que ha habido en Colombia como pueblo, como colectividad, no sé, desde hace 100 años, o en fin, de verdad maduro, un acto de madurez colectiva. Eso es mucho más importante que unas personas o que una palomita cursi, que sí, que es cursi, pero es que ellos no tienen, digamos, Santos, pues, raro, porque se hizo en el tiempo, comunica muy mal y está mal asesorado en materia de imagen. Él no es el más elocuente de los seres humanos, pero hizo una cosa importante. No, a ver, yo no voy a... Santos, si usted lo ve de otra forma, es un berraco, trajo al Papa. Perdió el plebiscito, pero ganó el acuerdo. Le dieron el premio Nobel de Paz y nadie lo quiere, ¿no? Y todo eso, con una popularidad y con una gobernabilidad, al menos frente a la opinión pública tan baja, merece realmente un reconocimiento. Para no quedarme aquí en lo político, nada más santista, uribista, quería tocar el tema... vamos al full sobre la desigualdad que dio el Papa Francisco. Y me parece... ¿Pero puedo hacerle un microcomentario? Sí. Mire a quién todo este proceso le acaba de poner el dulce a mordiscos. A los candidatos para 2018. Y eso sí es cierto, y Francisco en eso ha dado un golpe político muy importante. Les acaba de cambiar, no sé por cuánto tiempo, de pronto por mucho tiempo, les acaba de cambiar la agenda. Clarísimo. Ave María. Yo no soy tampoco de fe, pero digamos
¿Usted cree que va a ser un efecto duradero el que deja Francisco? Yo estoy de acuerdo con Andrés, es decir, el Papa les ha cambiado la agenda. Hagan leyes que no nacen de la exigencia pragmática de ordenar la sociedad, sino del deseo de resolver las causas estructurales de la pobreza que generan la exclusión y la violencia. Esta sociedad no se hace solo con algunos pura sangre, sino con todos. Perdóname, eso es un golpe al hígado. Eso es un golpe al establecimiento. Todos los señores candidatos tienen que cambiar de agenda. ¿Qué le está diciendo el Papa Francisco? Aterricen, el problema es la gente, el problema es el hambre. Dejen de estar agarrándose por ridiculeces, por bobadas. Aterricen. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con Andrés. Y eso, acuérdense de mí, va a permanecer en este país. Y también estoy de acuerdo con Andrés que uno de los pocos actos inteligentes de la politiquería y del bipartidismo de este país que nos tiene como nos tiene ha sido el acuerdo con las FARC. Qué pena, Andrés, tienes toda la razón, porque la política en este país y los partidos tradicionales en este país tienen una gravísima responsabilidad. Son los causantes últimos de la guerra, son los causantes últimos de los conflictos. Un lado subjetivo. Digamos, aquí en los años 50 y 60 en América Latina había un hervor subjetivo revolucionario que llevó a una cantidad de gente a tomar las armas. ¿Pero fue solamente eso? No, pero fue muy importante. Sin eso, a ver, injusticias ha habido en muchas partes, pero lucha armada continuada no hay en todas partes, ¿no? Perdóname, muéstrame tú el país del mundo donde haya profundas desigualdades y no haya conflicto y no haya confrontación. Que no haya lucha armada. Bolivia. En Bolivia ha habido, perdóname, bueno, en Colombia. Estoy hablando de violencia, no solamente de violencia armada. Es que la violencia tiene muchos matices, viejito. Un momentico. No hay, a ver, la violencia o política organizada fue un fenómeno de la mitad del siglo XX causado, a ver, por las desigualdades, era el caldo de cultivo, pero el factor subjetivo, y lo dicen los teóricos marxistas muy claramente, el factor subjetivo fue central. Y en ese momento, a ver, fueron campesinos los que crearon el ELN, el ASFAR un poquito más. ¿Fueron campesinos los que crearon las FARC? Bueno, señores, ustedes se fueron a los orígenes ¿fueron campesinos? No solamente, no. ¿Pero no hubo campesinos? Hubo, pero no era la mayoría. Aquí nos ya van a estamos poner en unas filigranas históricas muy complicadas. Yo me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, las palabras de Francisco a los obispos, a la iglesia colombiana, palabras duras y también palabras a los jóvenes, palabras optimistas. Ya volvemos. Las 9:29 de la noche, estamos en directo desde Bogotá y dicen en Twitter, a propósito de lo que ustedes decían antes de esta larguísima pausa, Francisco vende, Ágata dice, @Zona Franca, acuérdense que pueden participar con el hashtag francamente. Ágata dice, en 8 días la gente se olvida de la visita del Papa porque todo sigue peor, paros, protestas, es pan de cada día. Ustedes parece que están de acuerdo, si están de acuerdo en algo es en que eso no va a ser tan así. Yo creo que no, de ninguna manera. A mí me parece que el Papa Francisco es un hombre que está por enésima vez poniendo el dedo de la llaga, lo pone primero con su manera de comportarse, austera, simple, siempre al lado de los pobres. Insisto, él habla ante todo con su comportamiento y además está removiendo a todo el mundo, está removiendo a la clase dirigente, nos está removiendo a los sacerdotes, está removiendo a los obispos, nos está removiendo a todos los colombianos. Qué pena, esta señora tiene todo derecho a decir lo que le parezca, simplemente disiento por lo que acabo de decir. Y Andrés, usted que es hombre de poca fe. Yo hombre de poca fe, yo diría que claro, viene una inercia y hay toda una ala política que está jugando a desprestigiar la paz y van a seguir jugando. Creo que esto ha cambiado la relación de fuerzas. Ahora, que ya esté ganado, pues, para un candidato pacífico a la elección del 2018, claro que no. Pero digamos que el efecto es real. Claro. Porque, a ver, digamos, para los políticos hay una cosa, digamos, que los mueve y los asusta mucho y es ese gentío. Es que el gentío, a un político, digamos, le asusta
ver tanta gente, digamos, en este país oyéndome. nadie ha reunido 1.300.000 personas. Y espérese a ver La lo de última Medellín. vez fue contra las FARC y fue más gente, la famosa cosa de 2008. lo dudo, pero bueno. Sí, fue más gente, fue como 5 millones de personas, pero Claro, era, en todo el país. era contra las FARC y eso mató a las FARC políticamente, los acabó. Y entonces, yo me voy aquí a esto que dijo, y tal vez esto suena a un lugar común, pero oírlo de boca del Papa Francisco acerca del talante del colombiano que choca con esos preconceptos que tenemos de nosotros mismos, me parece interesante y interesante volverlo a escuchar sobre por qué lo mejor de Colombia es su gente. Colombia es una nación bendecida de muchísimas maneras. La naturaleza pródiga no solo permite la admiración por su belleza, sino que también invita a un cuidadoso respeto por su biodiversidad. Igual de exuberante es su cultura. Y lo más importante, Colombia es rica por la calidad humana de sus gentes, hombres y mujeres de espíritu acogedor y bondadoso, personas con tesón y valentía para sobreponerse a los obstáculos. Y Andrés, si este mensaje calara, yo creo que eso sería realmente revolucionario, porque si es esto un lugar común de los extranjeros hacia los colombianos, también hay un lugar común de los colombianos acerca de sí mismos, si es que somos tramposos, vivos, dañosos, ventajosos. A ver, en Colombia, digamos, es que esa generalización de la gente es complicada, porque aquí tenemos unos políticos, es decir, hay un movimiento político, hay un movimiento político no solo corrompido y etcétera, sino hay un movimiento político que quiere perpetuar, digamos, no sé si la violencia, pero por lo menos la virulencia para ganar unas elecciones. Entonces, esa gente no es tan buena, lo siento, Papa Francisco. No, usted no está hablando de esa, supongo. Está hablando de otra. Ahora, que aquí hay buena gente, sí. Pero eso es, digamos, eso es un poquito publicitario. Es decir, esa gente buena, mala o regular tiene que resolver los problemas y tenemos que tomar decisiones colectivas. Tomamos una a través de Juan Manuel Santos con todos sus defectos, que es llevar a buen fin un proceso de paz. No tiene reversa, está blindado, estoy de acuerdo. Y eso es fundamental. Hay un antes y un después. Espero poder que podamos desarmar pues, los corazones, como se dice, sí. y que entonces salga la gente mejor, que sí la hay, y se vaya imponiendo. Pero de todas maneras yo creo, porque ¿qué pasa? En las encuestas hoy todavía la paz no tiene una apreciación mayoritaria, ¿no? Perdóname una cosita. pesimismo. Es que fíjate que lo que tú estás diciendo lo dice Francisco. Tú eres un intelectual, eres un hombre de ciencia y tú sabes que toda hermenéutica exige integralidad. Entonces, el Papa Francisco en el Palacio de Nariño dice esto, pero esta tarde dijo otra cosita. Dijo, ojo, hay oscuridades acá, hay oscuridades, hay injusticia, hay inequidad. Eso se llama tinieblas, las tinieblas del egoísmo, las tinieblas del asesinato, las tinieblas del odio, las tinieblas de la insensibilidad ante el dolor. Estaba hablando de los mismos colombianos. Entonces, perdóname, pero Francisco tendrá límites como cualquier humano, pero de ingenuo no tiene absolutamente nada. No lo llamé ingenuo. ¿no? No. Es para decirte que por la mañana muestra la mitad de la moneda y por la tarde muestra la otra mitad. ¿Ve? Eso se llama un hombre inteligente, eso se llama un hombre que no es bobamente ingenuo, eso se llama un hombre que conoce el corazón y que sin lugar a dudas conoce este país, porque aunque es la primera vez, se mantiene muy informado. En un cónclave de esos no se impone una persona que no sea un soberano político. O sea, evidentemente en la Iglesia Católica hay unas luminarias y Francisco fue electo papa pues por una serie de calidades. Es un político muy avesado, no tengo ninguna duda sobre eso. A veces, digamos, su actuación aquí está funcionando muy bien. Todo lo que hicieron en Venezuela
pues me parece que no les funcionó bien. Ahora, no es infalible la infalibilidad papal, yo no sé qué pasó con eso, algún día nos explica eso para dónde se la llevaron, ex cátedra, evidentemente, en materia de doctrina, todo eso, ¿no? Pero la infalibilidad en política no existe. A ver, entonces no, por supuesto que no. Vamos para la otra cara de la moneda, usted lo señalaba, una cara bonita y otra cara más oscura. Cuando habló frente a los obispos, creo que obviamente habló largo y hay muchos mensajes ahí, pero hubo un mensaje que llamó particularmente la atención y fue una advertencia y un llamado a moverse, a hacer mejor su trabajo. Esto le dijo a los obispos colombianos hoy el Papa Francisco. Pero la misión de ustedes es singular. Ustedes no son técnicos ni políticos, son pastores. Cristo es la palabra de reconciliación escrita en sus corazones y tienen la fuerza de poder pronunciarla no solamente en los púlpitos, en los documentos eclesiales o en los artículos de periódicos, sino más bien en el corazón de las personas. No sirven alianzas con una parte u otra, sino la libertad de hablar a los corazones de todos. Precisamente allí tienen la autonomía y el vuelo para inquietar. Allí tienen la posibilidad de sostener un cambio de ruta. A ver, aquí el mensaje, un regaño, ¿no? Sí, porque ahora, a ver, está hablando a gente que depende muy directamente de él. Yo sé que en la Iglesia Católica hay posibilidades de disenso, digamos, ahí por supuesto, se obedece, no pero no se cumple, toda esta cosa. Pero este es el gran jefe, que les está diciendo, a ver, compadres, ustedes tienen que enderezar un poquito el caminado porque pues, digamos, de pronto hay una resistencia y eso que digamos, hay esos ultracatólicos, lefebristas, ese Galato, esos personajes un poco folclóricos, pero en la iglesia hay todavía una gente muy conservadora que yo no entiendo muy bien qué querían o qué es lo que quieren estos conservadores de la iglesia, porque, a ver, es que si usted no quita el conflicto, Colombia queda bloqueada. Es que eso lo sabe cualquier persona con una noción histórica. Conflicto, porque habría otra forma de leerlo y es en clave evangelización, terreno perdido frente a otras iglesias. Claro, pero la evangelización en medio del tiroteo es muy difícil, me lo dirá el padre, no sé. Es complicado, sí. Ahora, mira, el asunto, mi querido Daniel, no es el tema de que si hay otras iglesias que nos quitan gente o no nos quitan gente. Eso sí, yo te lo respondo ya. Ajá. Mientras menos bulto, más claridad. Entonces, somos 80% de católicos, entre comillas. Hágame el favor, ¿cómo será ese catolicismo del 80% en un país machista, excluyente, violento, con odio, con pobreza, con carrerismo? No, viejito, ese catolicismo que me lo vayan empacando. Muchísimo mejor 10 millones de católicos a fondo que no 40 católicos mediocres. Te cito a Francisco. La iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Entonces, a Francisco no le interesa ni está preocupándose por si hay muchos católicos o no. Lo que sí le preocupa a Francisco es, por ejemplo, no son los halagos de los poderosos nuestro camino. Sí le interesa a Francisco, ojo con sus sacerdotes, que sean pastores, que no se dejen manipular por el dinero. Hermanos obispos, oigan a los otros. No se afinquen en sus posturas, sean capaces de cambiar. Salgan, camellen. El tema, mi querido Daniel, no es el tema de que si hay 40 millones de católicos o hay 10 millones de católicos. No se lo olvide, mientras menos bulto, más claridad. Señor, con eso me tengo que ir a la pausa. Además, no sé qué más podría ahí agregar. Cuando regresemos, vuelvo a la otra cara, la cara más feliz, la cara que le habló a los jóvenes hoy en la Plaza de Bolívar, cuando regresemos. Seguimos en Zona Franca, faltan 16 minutos para las 10 de la noche. Dice alguien por Twitter con nuestro hashtag francamente,
En respuesta a lo que dijo Carlos Novoa, el padre, y entonces usted dijo que Francisco conocía muy bien a este país, y Elsa Marinovich dice, y que sabe que la esperanza del país está en manos de los jóvenes. Fue un mensaje directo a ellos que caló sus corazones. Vamos a ver si caló. Ustedes dicen que sí. Ella habla tal vez de este mensaje. Por favor, no se metan en el chiquitaje, no tengan vuelo rastrero, vuelen alto y sueñan grande. Dejen que el sufrimiento de sus hermanos colombianos los abofetee y los movilice. Ayúdenos a nosotros, los mayores, a no acostumbrarnos al dolor y al abandono. Los necesitamos. También vuestra juventud los hace capaces de algo muy difícil en la vida: perdonar. Perdonar a quienes nos han herido. Es notable ver cómo ustedes no se dejan enredar por historias viejas, que sus ilusiones y proyectos oxigenen Colombia y la llenen de utopías saludables. Jóvenes, sueñen, muévanse, arriesguen, miren la vida con una sonrisa nueva, vayan adelante, no tengan miedo. Solo así se animarán a descubrir el país que se esconde detrás de las montañas. Ustedes, jóvenes, son capaces de descubrir la Colombia profunda. Papa peronista. Le dicen... No, él es un gran comunicador, a diferencia del presidente colombiano, es un gran comunicador que sabe, tiene, pues, está trayendo a los jóvenes, seguramente logrará atraer a muchos. Yo no creo, pues, o sea, en los países más desarrollados la Iglesia Católica no está teniendo, por lo menos en Europa, no está teniendo una muy buena fundamentación. La Iglesia sabe que América Latina es el centro durante X años va a ser, digamos, el sitio quizá más importante de todos para ellos, por algo están aquí. Y yo creo que Luis lo hace bien, o sea, pues... a mí no me convenció en su momento. Se le erizaron, no me llega hasta allá, pero yo sé apreciar a un operador político cuando está haciendo bien su trabajo. Claro, el poder. Sí, ahora, perdóname, Daniel. Perdón por la palabra operador. No, tú tienes derecho a expresarte como te parezca. Perdóname, Daniel. No es feliz llamar a Francisco peronista. Peronista, con tu tonito, es una afirmación peyorativa, es un político que le importa que voten mucho por él. Perdóname, voy a terminar. Okay. Insisto, a Francisco no le interesan ni las chichoneras ni los diezmos. A Francisco lo que le interesa son las personas. A Francisco lo que le interesa es la justicia, la equidad, la convivencia respetuosa. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Tiene todos los pantalones para recibir en su despacho privado a parejas transexuales. Eso sí es lo que le interesa. Y perdóname, el peronismo politiquero no era ni en la sombra lo que hace Francisco. Padre, perdóname, conocer es diferenciar. Conocer es diferenciar televidentes, y yo no puedo permitir que me pongan a Francisco como cualquier politiquero de turno. Perdóneme una cosa que siempre me ha perturbado. No, porque es que él me está pidiendo perdón hasta tres. No, porque le voy a preguntar una cosa que a mí hace tiempo me ronda la cabeza. Qué maravilla, si te la puedo resolver soy feliz. Y es esa noción de una iglesia liberal no es un contrasentido. Las otras iglesias, las otras religiones, hoy en día no son liberales. Los rabinos, ni hablar de toda esta cosa musulmana. Allá, digamos, y en las iglesias protestantes, digamos,
es decir, no admiten liberalismo, son estrictamente contra liberalismo. Y resulta que todo esto que ustedes están haciendo ahora es, hombre, crear una suerte de iglesia liberal que yo no sé qué tanto pueda durar. ¿Qué dice Carlos? No, mira, yo me muero de la pena. La idea de la iglesia liberal es de Jesucristo, Alá. ¿Así? No lo dudes porque Jesucristo era una persona que andaba con los excluidos, Alá. Yo quiero recordarte que en la época de Jesús las mujeres no Pero contaban. no de la Contrarreforma. Téngamelo ahí. Las mujeres no contaban, los niños no contaban, los pecadores no contaban, nadie contaba. Era un imperio que explotaba y oprimía. Y ya Jesucristo nos cuenta el Evangelio, dice, los señores de este mundo oprimen y explotan a sus pueblos. El mayor entre ustedes sea como el que sirva. Entonces eso que tú llamas liberalismo, esa idea no es nueva, viejito. Esa idea lleva 20 siglos. Señor, lo que pasa es que a veces en la iglesia... perdóname. En la iglesia a veces eso se ha embolatado, eso sí te lo reconozco. Y el primero que te lo reconoce es Francisco. Es Francisco. Y por eso Francisco dice... Ojo al carrerismo, ojo a los trepadores, ojo a la corte. Y para que me quede. Juan XXIII fue el otro, pero a ver, esa iglesia liberal, Juan Pablo II no es. Me tengo otra pausa todavía porque Francisco vende pauta. Cuando regresemos, más Francisco. ¿Y qué dice la gente? ¿Cuál es el mensaje que le está llegando de la visita de este señor? Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, nos quedan 6 minutos de programa y antes de que ustedes arranquen a hablar, quiero que oigan lo que dice la gente en la calle acerca de lo que ha entendido es el mensaje de Francisco durante su visita. ¿Usted en qué cree que cambie Colombia después de la visita de Francisco? Pues no tengo idea. Pero la visita del Papa nos puede traer cierto grado de reconciliación. Dios quiera que haya muchísima paz. Pues tanta violencia, tanto robo, tanto atraco. El ser humano está muy centrado en sus propias cosas como para pretender cambiar algo por una visita. Pues la verdad no creo que cambien mucho, de pronto mejora los bolsillos de muchas personas de las que están vendiendo acá. Que vivamos en paz, que tengamos tolerancia. Bueno, ¿y usted cómo interpreta esas palabras de que no se dejen robar la felicidad, no se dejen robar la esperanza, no se la dejen robar de quién? ¿Qué quería decir el Papa? Bueno, yo la interpreto de que no se la dejen robar de quién, de los violentos, hermano. Pues la verdad no le entendí muy bien, pero debe de ser algo como espiritual. Pues imagino que las mismas personas, a veces sus propios familiares, personas más allegadas, se inclinan para robarle a uno o quitarle a uno sus esperanzas. A los indigentes de la calle. ¿Por qué? ¿Cómo así? Sí, porque hay que apoyarlos a ellos. Para que no consuman drogas, para que no caigan en el vicio. Ese era un mensaje hacia las personas menos favorecidas. Carlos, ¿a usted le parece que aplica el dicho que tiene Winston Churchill acerca de hablar con un votante 5 minutos para evaluar la democracia? ¿Eso aplica para los religiosos y los creyentes? No, de ninguna manera. No hay cosa más peligrosa que las opiniones ligeras. Yo quiero detenerme muy rápidamente en la afirmación de Andrés, absolutamente respetable, donde él dice que no, palabra más, palabra menos, que Francisco, que los jesuitas estamos remozando la fachada de la iglesia, que somos liberales, que la ponemos suave, en síntesis para ganar más gente, y que las otras religiones no lo hacen. Perdóname, Andrés, te recuerdo que dentro del judaísmo hay las más diferentes posiciones, desde los más ortodoxos hasta los más liberales, como dices tú. Entre los protestantes lo mismo. Vamos, pero no son mayoría. A ver, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Bueno. Eso es otra cosa. Pero siempre... es que tú decías que eso era general. Segundo, perdóname, la idea de lo que tú llamas liberal, eso de nuevo no tiene nada. Excúsame, no tenemos el tiempo. Creo que existen sólidos argumentos, por lo menos para soportar la siguiente afirmación. Jesucristo fue un contestatario en su tiempo histórico, Jesucristo fue un revolucionario, Jesucristo fue un hombre que se enfrentó al poder establecido, Jesucristo fue un hombre que vino a comunicarnos el fondo del asunto, el cambio interior que debe manifestarse en el cambio interior, sin armas, sin violencia armada, sin obligar a nadie. Eso por lo menos tiene una argumentación.
Luego, tú me excusas. Andrés, la iglesia liberal no es una cosa de ahora. Lo que tú llamas liberalismo, lo alternativo, Bueno, la protesta, eso viene de hace 25 años. Perdóneme, padre, pero eso de remitirlo todo a las épocas del cristianismo primitivo, al cristianismo primitivo le cabe de todo y es una época muy difícil de realmente mirar y saber exactamente qué había. Yo estoy hablando de la iglesia católica, que no es necesariamente, o sea, entre Cristo y la iglesia católica hay una cantidad de... Hay la iglesia ortodoxa, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de... Entonces, yo estoy hablando de la iglesia católica. La iglesia católica en una época era virulenta, era autoritaria, era reaccionaria. Por desgracia. Bueno, eso. Ahora, esto ahora es relativamente nuevo, que viene del Vaticano II, que entre otras cosas generó todos estos curas peligrosos, armados, etcétera, y después la iglesia, digamos, ultraconservadora, realmente le tocó replegarse y ha perdido mucho terreno. A mí eso me parece bien, Lo que yo digo es que, digamos, después de eso, de todas maneras, es una religión, una cosa que en el fondo pues no le hace una cantidad de exigencias que hacen mayoritariamente las otras religiones. Sí, no sé. Y este debate no se va a saldar esta noche. No tengo respuesta ahorita. Para hablar de la vulnerabilidad humana, tengo, para terminar, no alcanza el tiempo para mostrarles esa bonita escena de Francisco llegando a la enunciatura. Con los niños diferentes, exacto, con los niños unos chicos con situaciones cerebrales complejas. Pero la vulnerabilidad humana se muestra en distintas facetas, incluso en las facetas de las redes sociales y de nuestros políticos en redes sociales. Esto es Enredados. Y vulnerabilidad humana, la de Enrique Peñalosa, hoy en su Twitter: para inspiradora misa papal en Parque Simón Bolívar, conviene ponerse bloqueador para piel. Tenemos cielos azules y sol radiante. Me tengo que ir, cayó un aguacero después, es muy difícil predecir el clima en Bogotá y inspirarse con bloqueador solar. Muchas gracias a Andrés, muchas gracias Carlos Novoa. Gracias a ti, gracias Andrés. Los que quieran ver más de Carlos Novoa, el padre jesuita, lo pueden hacer mañana a las 10 de la mañana en el programa de Patricia Pardo, Confesiones. Con eso me despido, nos vemos mañana con más papa, evidentemente, con más periodismo, con más opinión. Chao.